Oramos, hermanos. Amado Padre, gracias por tu gracia. Querido Dios, gracias por habernos hecho tus hijos a través de Cristo. Gracias, Padre, por reunirnos a la luz de tu palabra. Gracias, querido Dios, porque sabemos que tienes preparado una enseñanza para nosotros, como siempre. Gracias porque estamos con nuestros corazones dispuestos, querido Dios, a oír tu voz. Padre, gracias porque tú ya sabes el mensaje que Cristian tiene que compartirnos y ordenadamente a través, querido Dios, de este método poder ahondar en lo que es eclesiología y aprender sobre esto de las ordenanzas de la iglesia y todo lo demás, querido Dios. Gracias porque eres un Dios bueno que no nos deja sin instrucción, querido Dios, a pesar de la imposibilidad a veces de reunirnos físicamente, tú provees de este medio para que podamos estar, querido Dios, congregados al son de tu palabra. Querido Padre, bendice a cada hermano, bendice al hermano que tuvo que viajar por estas cuestiones familiares, que tú le estés utilizando, querido Dios, sí, para que la vida de su hermana pueda ser restaurada y vuelta a los caminos preciosos que son los tuyos. Padre amado, gracias porque tú eres bueno y tienes preparado manjares espirituales a través de tu palabra para nosotros. Oramos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, muy bien. Estamos viendo la doctrina de la Iglesia, ¿verdad? Y veíamos un poquito acerca de aquellos que han sido llamados a formar esa asamblea, ese grupo, ¿verdad? Han sido llamados afuera, no solamente afuera de la condenación, sino también afuera de este mundo. Y gracias al Señor formamos parte de eso, ¿no? Y el pastor Ramón nos enseñaba acerca de lo que es la iglesia universal, la iglesia que está formada por todos los creyentes desde el comienzo, allí en Hechos, capítulo 2, hasta el momento en que Él nos venga a buscar, ¿no? Pero también hablábamos acerca de las asambleas o de las iglesias locales que funcionan con sus propias autoridades, con sus propios miembros, ¿verdad? Y obviamente donde también, por más que sea una iglesia local, Cristo es la cabeza también de esa iglesia, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos viendo un poquito acerca de no es las ordenanzas, hoy vamos a ver de las ordenanzas, sino de los oficiales, ¿verdad? Estuvimos viendo un poquito acerca de los oficiales, ¿verdad? Y vimos diferentes características, y hablábamos con un hermano acerca de que es importante el poder respetar y amar al pastor, ¿verdad? A los diáconos, a los ancianos, a aquellos que nos están precediendo, dice, en el Señor, ¿verdad? Pero también no podemos negar que lamentablemente no solamente el liderazgo, sino el cristianismo no tiene la pureza y la fortaleza, la fidelidad, la pureza que Dios anhelaría de lo que es el ideal bíblico, ¿verdad? Ciertamente creo que estamos muy lejos de lo que vivían los apóstoles o la iglesia primitiva de salir gozosos, de ser tenidos por dignos, de sufrir por causa del nombre de Cristo, ¿verdad? Hoy vivimos lamentablemente un cristianismo tan light donde la gente quiere más bien un turismo cristiano que el tener que morir por causa de Cristo, ¿verdad? O el tener que vivir a Cristo. Entonces, en medio de ese contexto también sabemos que a veces es difícil y hay liderazgo que muchas veces, por su obediencia al Señor y por su servicio a la iglesia, muchas veces cuesta que se le ame o se le respete como Dios nos mande. Pero eso no es algo que nos exime a nosotros de hacer lo que tenemos que hacer o de lo que Dios nos manda. Y cuando pase eso, qué mejor que poder orar y poder acercarnos
a nuestro pastor, a nuestro diácono, a nuestro líder, ¿verdad? Y poder hablar con él y en amor ayudarle también a crecer, porque ciertamente es un ser humano en el cual Dios todavía sigue obrando, ¿verdad? Otra de las cosas que también hablábamos en esta semana, que de hecho hubo varios que se ausentaron con el versículo esta semana, el versículo de memorización. La anterior había venido bastante bien, esta semana hubo 2 nada más que mandaron el versículo, así que espero que para la próxima podamos repuntar, ¿verdad? Pero otra de las cosas que hablábamos con uno de los hermanos era con respecto a cuando, y esto fue la primer clase, ¿se acuerdan cuando Jesucristo le dijo a Pedro, y yo también te digo a ti, que tú eres Pedro? Algo lindo para poder remarcar es que cuando dice, y yo también te digo, viene hablando acerca de la revelación que le dio el Padre a Pedro, ¿se acuerdan? Y Jesucristo asume la misma posición de, vamos a decir, de autoridad, como diciendo, bueno, esto te dijo el Padre y yo también te digo, y de ahí viene también toda la palabra que le da acerca de la iglesia, ¿verdad? Y es algo lindo para resaltar o remarcar. Muy bien, vamos a ir a los apuntes, ¿sí? Y vamos a meternos con el tema de las ordenanzas. Preparé un PowerPoint, espero que salga bien. Vamos a ver si... Tal vez es más fácil que lo puedan seguir y si no, bueno, es lo que hay, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo el tema de las ordenanzas. Saben, hay diferentes palabras, porque como tienen allí ustedes en el apunte, ¿verdad?, ¿qué es una ordenanza? Hay diferentes palabras tal vez para poder definir, ¿verdad?, lo que es como un mandato o lo que es la instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si uno va al Salmo 19, allí aparecen 6 palabras diferentes, ¿verdad? Cuando habla de la ley de Jehová, el testimonio, los mandamientos, los preceptos, el temor, los juicios, ¿verdad? Aparecen otras palabras más también como los estatutos, los decretos o palabra de Dios. Todos esos términos se refieren, ¿verdad?, a todo lo que tiene dentro del ámbito bíblico, todo lo que tiene que ver con las directrices que Dios da, ¿verdad? Algunas tienen que ver con estándares de conducta, otras con instrucción, unas tienen que ver con principios o leyes promulgadas que se van a regir a lo largo de toda la Biblia, otra tiene que ver con leyes específicamente para Israel, ¿verdad? En este caso lo que nosotros vamos a estar viendo dice que es una ordenanza, ¿verdad? De hecho, inclusive algunos le llaman sacramentos, pero ciertamente nosotros no utilizamos esa palabra, más que nada porque es utilizada, ¿verdad?, dentro del ámbito católico, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, los sacramentos son más bien como ciertas prácticas que ellos tienen que cumplir para poder lograr alcanzar, ¿verdad? O sea, es un acto o un ritual que tienen que cumplir las personas que asisten a esa religión, ¿verdad?, al catolicismo, para tratar de alcanzar, ¿verdad?, lo que sería la gracia de Dios, ¿verdad? Si cumplen con, creo que si no me equivoco, ellos tienen como 7 sacramentos, si ellos cumplen con los sacramentos es como que alcanzan la gracia divina. Y ellos también tienen, vamos a decir así, lo que es el bautismo y la cena del Señor, o ellos le llaman Eucaristía, creo que es, ¿no? No me acuerdo ahora cómo es que le llaman. Bueno, ahí en la misa ellos lo celebran, ¿verdad? Una es, el bautismo es para limpieza y perdón de pecados, ¿verdad? Y la Santa Cena, o lo que sería la misa, ellos lo utilizan para que en ese momento supuestamente están recibiendo
a Cristo, ¿verdad? A través de la hostia. Entonces ellos a través de esa práctica se hacen acreedores de la gracia divina, y por eso es que nosotros evitamos utilizar esa palabra sacramento. Pero dice, ¿qué es una ordenanza? La palabra ordenanza significa una práctica establecida por una autoridad. La autoridad para la práctica del bautismo y de la cena del Señor es Jesucristo mismo. Estas fueron establecidas por Cristo mismo, ¿verdad? La autoridad para lo que es el bautismo y la cena del Señor es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora, si quieren ir buscando allí, vamos a ir a Mateo, capítulo 28, y vamos a ver allí en la Gran Comisión lo que es el mandamiento o la institución, ¿verdad? La orden de parte del Señor en cuanto a lo que es el bautismo y enseñar que guarden todas las cosas. ¿Qué es una ordenanza, verdad? Bueno, estas ordenanzas, dice, ya vamos a ir ahí a leer Mateo, ¿verdad? Dice, estas ordenanzas son señales visibles de la gracia invisible. Esto quiere decir que son símbolos externos o prácticas externas, ¿verdad? Que van a dar a conocer o que van a dar a entender lo que sucedió en lo interno, de lo que sucedió en nuestro corazón, ¿verdad? Ciertamente, vamos a decir así, sea tanto en el bautismo o en la Santa Cena, si no ha habido un encuentro con el Señor, simplemente, vamos a decir así, es un buen chapuzón, pero no significa nada. No significa absolutamente nada. Simplemente, si no hubo algo interno, si no hubo salvación, si no hubo un encuentro con el Señor, el bautismo, por más que se practique de la forma correcta, simplemente va a ser un chapuzón, ¿verdad? Las ordenanzas son señales visibles. En cuanto a la cena del Señor, también. Con eso externo yo estoy dando a entender cosas internas, cosas que pasaron, cosas que entendí, cosas que creí, cosas que sucedieron en mi corazón, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ordenanzas? Bueno, son tanto el bautismo como la cena del Señor. Y acá puse 3 imágenes en cuanto al bautismo, no aparece ahí en los apuntes, pero cuando uno piensa tal vez en el bautismo bíblico o en el bautismo en la Biblia, tal vez le viene lo que es el bautismo de Juan, que bautizaba para arrepentimiento, y en medio de eso nos viene a la mente el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sabemos que Jesucristo no se bautizó para arrepentimiento porque Él no tenía que arrepentirse de ninguno de los pecados, pero sí para poder cumplir con los mandatos, ¿verdad? Allí en Mateo capítulo 3, aparece, ¿verdad?, el pasaje donde, ¿se acuerdan? Juan el Bautista le dice, no, más bien vos tendrías que bautizarme a mí, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice, para poder cumplir con todos los mandatos, ¿verdad?, era necesario que le bautizara. También otro de los bautismos que nos puede venir a la mente es el bautismo que pasó en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando desciende el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Como lenguas de fuego, y lo que se conoce, y lamentablemente muchas iglesias o sectas, como quieras llamarle, lo practican, ¿verdad? Como pensando de que es una segunda experiencia que es necesaria tener con el Espíritu Santo y que es necesaria tener y buscar la verdad, y muchas de estos grupos buscan practicar o revivir lo que es el día de Pentecostés, ¿verdad? Sabemos que el bautismo en aquel tiempo, viniendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Y así como lo vemos a lo largo del libro de Hechos, ¿verdad? Pues aparece ese evento, aparece ahí en Hechos capítulo 2, después en Hechos capítulo 8, y creo que en capítulo 10 también. Ese bautismo del Espíritu Santo
en el libro de Hechos es muy diferente a lo que es ahora en la iglesia, o lo que lo fue también ya pasando esa etapa de transición, ¿verdad? Si ustedes quieren, y lo deben saber, pero se los menciono, allí en Filipenses capítulo 1, en Efesios capítulo 1, dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados, o sea, vino el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora ese bautismo del Espíritu Santo es en el momento en que la persona cree en Cristo, ¿verdad? Y algo que menciona en Hechos capítulo 2 es que fueron llenos del Espíritu Santo, y sabemos que pasamos a tener todo el Espíritu Santo en el momento en que hemos creído, y el ser lleno tiene que ver con el andar, o con el dejarnos controlar, o con el dejarnos conducir, o con el dejar que Él lleve el mando, ¿sí?, en nuestras vidas, que es lo que explica después más adelante en el capítulo 5, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿sí?, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, y ciertamente va a ser imposible vivir la vida o la llenura del Espíritu Santo si no tenemos una comunión con el Señor y no vivimos lo que dice Colosenses 3, ¿verdad? Que la palabra del Señor abunde o more en abundancia en nuestros corazones. Y después el otro es el bautismo que nosotros estamos hablando como ordenanza, que es allí el bautismo por agua, ¿verdad? Este es el que instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, ahí en Mateo, capítulo 28, ¿sí? Mateo capítulo 28, vamos a ver que este es el que nos ordena nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podríamos decir de que, si bien no está especificado, pero está implícito también allí lo de la cena, porque cuando habla de que guarden todas las cosas que os he mandado, si ustedes ven en el apunte ahí, van a ver que habla que el Señor Jesucristo instituyó las ordenanzas, el bautismo, y ahí está la cita, la referencia, Mateo 28, y en Mateo 26 es donde podemos encontrar lo de la cena del Señor, como en otros pasajes más, ¿verdad? Allí en los evangelios en paralelo, ¿verdad? Lo cierto es que acá habla acerca del bautismo, y si pensamos, ¿verdad?, en que en la Escritura uno puede encontrar varios bautismos, ¿verdad?, o varias referencias en cuanto a bautismo, ¿verdad? Mencionamos algunos ahí, en cuanto el bautismo del Espíritu Santo, o el bautismo, también la Biblia habla del bautismo en el cuerpo de Cristo, o habla del bautismo en la nube, allí de Moisés, ¿se acuerdan? O podemos ver el bautismo de arrepentimiento de Juan, o no sé, los sacerdotes también eran bautizados, ¿verdad? Había ese rito dentro de los fariseos, ¿verdad?, para lo que era iniciar con su ministerio público. Sin embargo, el Señor Jesucristo no especifica cuál bautismo. Sin embargo, entendemos y creemos que tiene que ver con el bautismo con agua, y si bien hay algunas personas que dicen, bueno, que este pasaje de Mateo, en cuanto habla de la Trinidad aquí, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
no aparece en algunos manuscritos, pero entendemos y creemos de que Dios habla de ese bautismo en agua, y es lo que hemos visto que ha ido practicando la iglesia. Por eso el punto B dice, la iglesia obedeció esas ordenanzas, ¿verdad? Allí, Mateo 28, ese va a ser el pasaje o el versículo para memorizar, ¿verdad? Del 18 al 20, es facilísimo, lo deben haber estudiado, lo deben haber escuchado, tal vez ya lo deben haber memorizado en algún momento, capaz que más de uno de ustedes lo haya predicado, inclusive en alguna oportunidad, pero este es el versículo de memorización, y si bien allí está bien clarito o bien especificado el bautizarles, cuando dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, allí está implícito también lo que es la cena del Señor, y eso es lo que vamos a ver en el pasaje allí de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Allí en aquella noche, ¿verdad?, en que se celebraba la Pascua, ¿verdad? Dice el versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua, ¿verdad? Yo no sé bien, se celebraba una vez al año, pero no sé bien cuántos años habrán pasado que el pueblo judío venía celebrando año tras año, tal vez unos 2400 años, no sé bien cuánto tiempo habrá pasado, ¿verdad? Que venían celebrando año tras año, ¿verdad? Y recordando cómo Dios, con mano poderosa y de una forma milagrosa, había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo judío y cómo demostró, ¿verdad?, allí su poder a través de todas las plagas, ¿verdad?, y también de la protección que hizo a través de aquel cordero y la sangre, ¿se acuerdan?, pintada en los dinteles. Pero lo cierto es que ¿de dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Versículo 18, y él le dijo, id a la ciudad, y ahí le da todas las directrices, ¿verdad?, de cómo iba a ser. El versículo 21 dice, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y se me viene a la mente un chiste de un cura brasilero, pero no voy a contarlo porque no es el momento, ¿verdad? Pero lo cierto es que me hace pensar en esto. Iba a ser instituida una de las